Toma el autobús, que le vamos a comprar un Tesla a tu hermana, dijo papá. En la graduación, el decano anunció, y ahora, nuestra graduada multimillonaria más joven. Mis padres dejaron caer sus programas. Soy Paige Michei, tengo 22 años, y todavía recuerdo cómo me sentí, de pie en esa parada de autobús, con mi birrete y mi toga de graduación. Mientras mis compañeros pasaban en sus coches. Lo peor no fue la llovizna de Seattle, ni las miradas curiosas. Fue el mensaje que iluminó mi teléfono, una foto de mi hermana de 19 años, Savannah, posando junto a su Tesla completamente nuevo, su regalo de graduación de nuestros padres. Los mismos padres que me dijeron que el autobús era un medio de transporte perfectamente fiable para mí. Graduación universitaria. Nuestra familia no tenía problemas económicos. Esto era simplemente otro capítulo en una vida entera de ser la hija invisible. Antes de contarles cómo finalmente me defendí, después de años de ser la niña olvidada. Déjenme saber desde dónde están viendo esto y presionen el botón de suscribirse, sobre todo si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Crecí en Bellevue. Un cómodo suburbio de Seattle, donde la mayoría de las familias vivían bien, pero intentaban no presumir de ello. Mi padre, Mark, trabajaba como desarrollador de software senior para una importante empresa tecnológica, y ganaba un sueldo que nos situaba firmemente en la clase media alta. Mi madre, Heather, vendía bienes raíces de lujo, y llevaba a sus clientes en su Mercedes a ver propiedades frente al lago. Vivíamos en una hermosa casa de 4 dormitorios con vistas al lago Washington. Desde fuera, éramos la familia estadounidense perfecta. Pero dentro de esas paredes, había una jerarquía clara, y yo aprendí rápidamente cuál era mi lugar en ella. Mi hermana, Savannah, fue la hija predilecta desde el momento en que nació. 3 años menor que yo, de alguna manera lograba dominar cualquier lugar de una forma que yo nunca pude. Tenía el carisma y la gracia social de nuestra madre, el ingenio rápido de nuestro padre, y una especie de confianza magnética que yo envidiaba y admiraba a la vez. Yo, por otro lado, era la responsable, estudiosa, callada y, según mi madre, demasiado sensible. El patrón comenzó temprano. Cuando yo tenía 7 años y Savannah 4. Recuerdo que nuestros padres grabaron cada segundo de su recital de baile preescolar. 2 semanas después, se perdieron mi feria de ciencias de la escuela, donde gané el primer lugar. Porque Savannah tenía un resfriado. Mamá me aseguró que no era para tanto y que ya habría otras ferias de ciencias. Cuando les mostré mi cinta azul más tarde esa noche, le echaron un vistazo mientras ayudaban a Savannah a construir un fuerte de almohadas en la sala. «Qué bien, cariño», dijo mi madre, antes de volverse hacia Savannah. «Mira qué creativa es tu hermana con esos cojines». Para la secundaria, las diferencias se hicieron más pronunciadas. El dormitorio de Savannah fue redecorado 3 veces para adaptarse a sus cambiantes intereses. Mis muebles seguían siendo los mismos de mi infancia. Y mis padres llevaban años prometiendo que los cambiaríamos pronto. Cuando yo llegaba a casa con notas excelentes, mi padre asentía y decía: «Eso es lo que esperamos de ti, Paige». Cuando Savannah lograba sacar notas mediocres, la llevaban a tomar un helado para celebrar su mejora. El ejemplo más flagrante llegó en nuestros respectivos cumpleaños número 16. Para el mío, tuvimos una cena modesta en mi restaurante local favorito, solo con la familia directa. Recibí regalos prácticos, un portátil para los estudios, algo de ropa. Y la promesa de que me ayudarían a encontrar un coche de segunda mano cuando llegara el momento. Para los 16 de Savannah, alquilaron un local, contrataron a un DJ. E invitaron a 60 de sus amigos más cercanos. Recibió ropa de diseñador, joyas, y el regalo estrella, un Honda Civic nuevo con un lazo rojo gigante en el capó. Cuando señalé la diferencia, mi madre dijo: «Savannah es más social, cariño. Necesita estas cosas para ganar confianza. Tú siempre has sido tan independiente». 2 meses después de que Savannah recibiera su Honda nuevo. Finalmente me ayudaron a comprar mi primer coche, un Toyota de 10 años, con ruidos misteriosos en el motor y una puerta del copiloto que no se abría desde dentro. «Tiene carácter», dijo mi padre, dándole una palmada al capó. «Y te enseñará sobre mantenimiento de coches».
A lo largo de la preparatoria, el patrón continuó. Mis padres asistieron a cada uno de los partidos de voleibol de Savannah. Pero solo llegaron a 2 de mis competiciones del equipo de debate, a pesar de que mi equipo llegó a las finales estatales. Cuando fui aceptada en la Universidad de Washington con una beca académica parcial, mis padres parecían más interesados en el próximo baile de graduación de Savannah que en mis planes universitarios. Claro que entraste, dijo mi madre cuando le mostré mi carta de aceptación. Siempre has sido lista. Ahora, ¿crees que Savannah debería ir con el vestido azul o el plateado al baile? El plateado realmente resalta sus ojos. La única persona que realmente me veía era mi abuela, Eleanor. La madre de mi madre era una profesora de inglés jubilada que valoraba la educación y el trabajo duro. Cuando mis padres se perdieron mi discurso de graduación de la preparatoria como la mejor de la promoción, porque Savannah tenía un torneo de voleibol en Portland, la abuela Eleanor estuvo allí. En primera fila, radiante de orgullo. Ellos no ven lo que yo veo, me dijo después, apretando mi mano. Pero algún día, Paige, construirás una vida donde tu valor sea reconocido. Y será hermosa. Me aferré a esas palabras durante toda la universidad. Aunque Savannah siguió mis pasos a la Universidad de Washington unos años más tarde, a pesar de tener peores notas y resultados en los exámenes. Nuestras experiencias universitarias no podrían haber sido más diferentes. Yo trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para complementar mi beca. Mantenía un promedio de 3,9. Y vivía frugalmente en un apartamento compartido con otras 3 estudiantes. Savannah vivió en los caros dormitorios el primer año. Y luego se mudó a un complejo de apartamentos de lujo popular entre las chicas de hermandades. Se unió a una hermandad, cambió de carrera 3 veces. Y mantuvo lo que ella llamaba un sólido promedio de C. Mis padres le pagaban la matrícula completa, el alquiler, y le daban una generosa asignación mensual. Mientras tanto, yo estiraba cada dólar y tomaba turnos extra durante las vacaciones para llegar a fin de mes. A pesar de todo esto, me decía a mí misma que algún día verían mis logros. Que algún día estarían orgullosos de mí como lo estaban de Savannah. A medida que se acercaba mi graduación universitaria, después de 4 años de arduo trabajo, pensé que tal vez, solo tal vez, este sería ese momento. Había conseguido una entrevista de trabajo en una prestigiosa firma de marketing en Portland. Me graduaba con honores. Seguramente, ahora sí me verían. Estaba equivocada. Pero no sabía cuán equivocada estaba hasta el día en que me enteré del Tesla de Savannah. Mi último semestre de universidad fue una maratón de noches en vela, sesiones de estudio impulsadas por café. Y un equilibrio constante entre el trabajo y las solicitudes de prácticas. Mientras mis compañeros de clase disfrutaban de las rutas de bares para seniors y los viajes de vacaciones de primavera, yo hacía turnos dobles en la biblioteca y finalizaba mi proyecto de fin de carrera. A pesar del agotamiento, mantuve mi promedio de 3,9 e incluso conseguí una prometedora entrevista de trabajo en Verizon Marketing, en Portland, todo mientras mi viejo Toyota hacía ruidos cada vez más preocupantes cada vez que superaba los 65 kilómetros por hora. 3 semanas antes de la graduación, llamé a mis padres para discutir la logística del gran día. Llevaba meses lanzando indirectas de que mi coche probablemente no aguantaría el viaje hasta la graduación, especialmente porque la ceremonia era en el campus principal. A unos buenos 30 minutos de mi apartamento. Entonces, sobre el día de la graduación, dije, enrollando el cable del teléfono en mi dedo mientras caminaba por mi diminuta habitación. Estoy un poco preocupada por el transporte. El Toyota está haciendo ese ruido de golpeteo otra vez, y el mecánico dice que podría ser la transmisión. Respondió mi padre, claramente distraído. Podía oírlo teclear en su ordenador de fondo. ¿No puede llevarte una de tus compañeras de piso? Ellas también participan en la ceremonia, papá. Todas tenemos que estar allí temprano para formarnos. Bueno, ya encontraremos una solución, intervino mi madre desde la otra línea. Por cierto, ¿te contamos que Savannah entró en la lista del decano este semestre? Su asesor dice que si sigue así, podría graduarse un semestre antes. Me mordí el labio, sabiendo que la lista del decano de Savannah en la Facultad de Comunicaciones solo requería un promedio de 3,2, ni de cerca a mi constante 3,9. Aún así,
Los felicité e intenté una vez más abordar mis preocupaciones sobre el transporte. Sobre la graduación, estaba pensando que tal vez... Ay, cariño, ¿podemos hablar de esto más tarde? Interrumpió mi madre. Tu padre y yo vamos a salir a ver algo especial para Savannah. Te llamamos mañana. Colgaron antes de que pudiera responder. 2 días después. Pasé por casa de mis padres para recoger algo de ropa de invierno que había guardado en su sótano. No me esperaban, y al entrar con mi llave, los oí hablar con entusiasmo en la cocina. Savannah se va a volver loca cuando lo vea, decía mi padre. El interior blanco es perfecto. Lo sé. Y el vendedor dijo que podemos tenerlo listo para el próximo fin de semana. Justo a tiempo para la graduación de Paige. Savannah puede conducirlo hasta allí y enseñárselo a todo el mundo. Me quedé helada en el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿No crees que es un poco excesivo para una estudiante de primer año? Preguntó mi padre, aunque su tono sugería que ya estaba convencido. Un Tesla es un coche serio. Mark. Ella mantuvo un promedio de B este año mientras se adaptaba a la universidad y a la vida de la hermandad. Eso merece un reconocimiento. Además, su Honda ya tiene 2 años. Y todas sus compañeras de hermandad están recibiendo coches nuevos para el 2º año. Debí de haber hecho algún ruido, porque ambos levantaron la vista, sorprendidos de verme de pie en la entrada. Paige, no te oímos entrar, dijo mi madre, cerrando rápidamente el portátil que habían estado mirando. Vine a buscar mis cosas de invierno, dije en voz baja. ¿Qué es eso de un Tesla? Antes de que pudieran responder, la puerta principal se abrió de golpe y Savannah entró corriendo. Con su bolso de la hermandad colgado de un hombro y su melena rubia perfectamente peinada a pesar de la llovizna de Seattle. Mamá, papá, ¿adivinen qué? Los padres de Kylie le compraron un Range Rover para el 2º año, y es absolutamente... Se detuvo en seco al verme. Oh, hola, Paige. ¿Qué haces aquí? Savannah gritó y saltó de alegría mientras yo permanecía allí, invisible una vez más. No solo le estaban comprando un Tesla como recompensa por unas notas mediocres de primer año, sino que de alguna manera lo estaban presentando como algo relacionado con mi graduación, un evento que debería haber sido para celebrar mis logros. ¡Oh, Dios mío! ¿Es en serio? ¿Un Tesla? Taylor se va a morir. Savannah abrazó a nuestros padres, y luego se volvió hacia mí con una sonrisita. ¿Ves, Paige? Algunas tenemos coches que de verdad funcionan. Abrí la boca para decir algo. Cualquier cosa, pero mi madre me interrumpió. Vamos a recogerlo el próximo viernes, y luego podremos ir todos a la graduación de Paige con estilo el sábado. Me derrumbé mientras le contaba a mi compañera de piso, Rachel, lo que había sucedido. Tus padres le están comprando un Tesla a tu hermana adolescente mientras tú apenas puedes pagar los cambios de aceite de tu trampa mortal con ruedas. Rachel estaba furiosa por mí. ¿Y ni siquiera pensaron en cómo vas a llegar a la graduación? Eso no tiene nombre, Paige. Quizás estoy exagerando, dije, secándome los ojos. Siempre han sido así. Eso no lo hace correcto, insistió Rachel. Tienes que defenderte. Diles cómo te sientes. ¿De qué sirve? No me escuchan. Nunca lo han hecho. Entonces haz que te escuchen, dijo Rachel con firmeza. Te vas a graduar con honores. Te has dejado la piel mientras Savannah ha estado de fiesta en una casa de hermandad con su dinero. Si ellos no pueden ver tu valor, tienes que mostrárselo. Asentí, pero a medida que se acercaba el día de la graduación, mi ansiedad no hacía más que crecer. ¿Encontraría finalmente el valor para hablar? ¿O me quedaría en silencio como lo había hecho durante 22 años? El viernes antes de la graduación amaneció claro y despejado. Un regalo poco común en la primavera típicamente gris de Seattle. Me desperté temprano para hacer mi examen final de análisis de marketing. El último obstáculo antes de completar oficialmente mi carrera. A pesar del nudo en el estómago que llevaba allí desde que descubrí la sorpresa del Tesla de Savannah. Logré concentrarme lo suficiente como para sacar una nota excelente en el examen. Terminaste con matrícula de honor, ya veo, dijo el profesor Wilson mientras le entregaba mi examen.
No es que esperara menos de ti, Paige. Has sido una de mis estudiantes más dedicadas. Sonreí, agradecida por el reconocimiento. Gracias. Su clase ha sido de un valor incalculable. Después del examen, me dirigí a mi último turno en la biblioteca del campus, donde había trabajado durante toda la universidad. Mi supervisor, Daniel, había organizado una pequeña despedida con el personal, con una tarjeta firmada por todos y un modesto pastel. Te vamos a echar mucho de menos por aquí, dijo Daniel, entregándome una bolsa de regalo que contenía un hermoso diario encuadernado en cuero. 4 años sin una sola llegada tarde o un turno perdido. Has dejado el listón increíblemente alto para tu reemplazo. Contuve las lágrimas, conmovida por el gesto. Muchas gracias a todos. Este trabajo ha sido un salvavidas para mí. Después de despedirme, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de mi madre. La llamé de vuelta mientras caminaba hacia mi apartamento. Paige, por fin, respondió al primer timbre. Estamos en el concesionario de Tesla recogiendo el coche de Savannah. Es absolutamente impresionante. Exterior blanco con interior de cuero vegano blanco. Todo premium. ¡Qué bien!, logré decir, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Sobre mañana, sí, por eso te llamo, interrumpió. La ceremonia empieza a la 1 de la tarde, ¿verdad? Tendremos que salir temprano para encontrar aparcamiento. Tu padre cree que deberíamos llegar a las 11:30 para conseguir buenos asientos. Mamá, dije con firmeza, yo tengo que estar allí a las 10 de la mañana para la formación de los graduados. He estado intentando hablar contigo sobre el transporte toda la semana. Oh. Hizo una pausa como si esa idea no se le hubiera ocurrido. Bueno. Estaremos ocupados preparando el coche de Savannah para su primer gran viaje. ¿No puedes simplemente tomar el autobús? Hay una ruta directa desde tu apartamento al campus, ¿no? Dejé de caminar, atónita por su sugerencia casual. ¿Quieres que tome el autobús para mi graduación universitaria? ¿Con mi birrete y mi toga? Es simplemente práctico, cariño. Todos los demás iremos con nosotros en el nuevo Tesla de Savannah, y no habrá sitio si también tenemos que llevar a tu abuela. El autobús es un medio de transporte perfectamente fiable. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. Todos los demás, como si yo no fuera parte de la familia. Como si fuera una conocida lejana que tenía que encontrar su propio camino al evento. ¿Me estás sugiriendo que vaya en autobús a mi graduación, mientras mi hermana menor conduce su Tesla nuevo, que le compraron sin ningún motivo especial, a mi ceremonia de graduación? No pude ocultar el dolor y la ira en mi voz. No seas dramática, Paige, suspiró mi madre. Siempre has sido tan independiente. Pensé que apreciarías encargarte tú misma en lugar de depender de nosotros para que te lleváramos a todas partes. De fondo, podía oír a Savannah y a mi padre reírse de algo. Completamente ajenos a nuestra conversación. Tengo que irme, dije, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas. El día especial de Savannah está esperando. Es la solución práctica, repitió mi madre, ignorando o sin entender mi sarcasmo. Nos vemos en la ceremonia mañana. No te olvides de ponerte ese vestido bonito debajo de la toga. Colgué y me quedé inmóvil en la acera, con la gente pasando a mi lado de camino a sus actividades del viernes por la tarde. Una mezcla de emociones me invadió, sorpresa, dolor, ira y, finalmente, una extraña sensación de claridad. Así eran mis padres. Siempre habían sido así. Ningún logro mío podría compararse jamás con la simple existencia de Savannah. Marqué el número de mi abuela con las manos temblorosas. Abuela Eleanor, soy Paige. Ahí está mi graduada. Su cálida voz me reconfortó al instante. ¿Estás lista para mañana? Me están haciendo tomar el autobús, solté, y las lágrimas finalmente se derramaron. A mi propia graduación. Porque están ocupados con el nuevo Tesla de Savannah. Hubo una larga pausa antes de que mi abuela hablara, su voz inusualmente dura. ¿Hicieron qué? Entre sollozos entrecortados, le expliqué todo, el Tesla, el problema del transporte. Años de ser ignorada y subestimada. Oh, mi niña querida,
dijo la abuela Eleanor cuando terminé. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendida, pero he visto este patrón durante demasiado tiempo. Tu madre le hizo lo mismo a tu tía Susan cuando eran pequeñas. ¿Qué hago? Pregunté, sintiéndome como una niña perdida a pesar de ser una graduada universitaria. Tienes dos opciones, dijo con firmeza. Puedes seguir aceptando su trato, o puedes empezar a poner límites. Ninguna es fácil, pero solo una conduce a la sanación. Estoy tan cansada de ser invisible, susurré. Entonces deja de permitir que te ignoren, respondió. Pero decidas lo que decidas, quiero que sepas que yo te veo, Paige. Siempre te he visto. Y estoy tremendamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido, con o sin su reconocimiento. Después de hablar con mi abuela, volví a mi apartamento y pasé la tarde preparándome para la graduación. Planché cuidadosamente mi toga, lustré mis zapatos de vestir, y preparé el vestido que mi madre había insistido en que usara. Un discreto modelo azul marino que no llamaría la atención. Mientras colgaba la toga, mi teléfono sonó con un mensaje de mi amiga de la infancia, Lie, qué ganas de verte desfilar mañana. Has trabajado muy duro para esto. Avísame si necesitas cualquier cosa. Miré el mensaje, agradecida por las personas que sí me valoraban. Quizás esa era la clave. Centrarme en quienes me veían en lugar de lamentarme por quienes no lo hacían. Puse la alarma a las 7 de la mañana, decidida a superar la graduación con dignidad. Incluso si eso significaba ir en autobús con mi birrete y mi toga. Mañana sería mi día, aunque mi familia no pudiera verlo. Y tal vez, solo tal vez, también sería el día en que finalmente encontrara mi voz. La mañana de la graduación, me desperté antes de que sonara la alarma, con la luz del sol filtrándose a través de mis delgadas cortinas. Por un breve y dichoso momento, solo sentí emoción. Hoy me graduaba, la culminación de 4 años de trabajo duro y determinación. Luego, la realidad volvió de golpe al recordar que tomaría el autobús para ir a mi propia ceremonia. Revisé mi teléfono y encontré mensajes de felicitación de amigos y un único mensaje de mi madre. No olvides que nos vemos junto a la entrada principal a las 12:30. Savannah quiere hacer fotos familiares con su coche nuevo. Ni un felicidades. Ni un estamos orgullosos de ti. Solo logística centrada en Savannah y su Tesla. Respiré hondo y me preparé, maquillándome y peinándome con esmero antes de ponerme el vestido azul marino y mis cordones de honor. Al colocarme el birrete en la cabeza y mirarme en el espejo, sentí una oleada de orgullo a pesar de todo. Yo había logrado esto. Yo. No el dinero ni los contactos de mis padres. Solo mi propio trabajo y persistencia. Mis compañeras de piso ya se habían ido a la ceremonia, cada una con sus propias familias viniendo a recogerlas. El apartamento estaba en silencio mientras recogía mis cosas. Echaba un último vistazo y salía hacia la parada del autobús, a 3 calles de distancia. La mañana en Seattle era gris y brumosa. Y una ligera lluvia comenzaba a caer mientras caminaba. Apreté mi birrete para que no se volara, sintiendo ya como las gotas empapaban mi toga. Para cuando llegué a la parada del autobús. La lluvia había arreciado, y me acurruqué bajo el pequeño refugio, tratando de mantener seca mi vestimenta de graduación. Un coche tocó la bocina al pasar. Y levanté la vista para ver a compañeros de mi programa de marketing saludando desde dentro, con sus familias llevándolos a la ceremonia. Forcé una sonrisa y les devolví el saludo. Luego me giré rápidamente, no queriendo que se detuvieran y me preguntaran por qué estaba en una parada de autobús con mi birrete y mi toga. ¿Te gradúas hoy, querida?, preguntó una voz. Me giré para ver a una mujer mayor, con ojos amables, sentada en el banco, con un paraguas en sus manos nudosas. Sí, respondí, tratando de sonar alegre. De la Universidad de Washington. ¿Y vas a tomar el autobús? Parecía sorprendida. Mi familia tenía otros arreglos de transporte, dije diplomáticamente. La mujer me estudió por un momento, y luego palmeó el asiento a su lado. Soy Evelyn. Siéntate antes de que te mojes más. Me senté, agradecida por la compañía y el refugio de su gran paraguas. Déjame adivinar, dijo Evelyn. Drama familiar. Me reí a pesar de mí misma.
¿Tan obvio es? Solo para alguien que ha pasado por lo mismo, respondió. Me gradué de la escuela de enfermería en 1962. Mis padres no vinieron porque asistían al partido de béisbol de mi hermano. Tomé 2 autobuses con mi uniforme blanco y mi cofia. ¿Cómo lo sobrellevó? Pregunté, de repente ávida de su sabiduría. No muy bien al principio, admitió Evelyn. Estuve enfadada durante años. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su incapacidad para ver mi valor no lo disminuía. Solo mostraba sus limitaciones, no las mías. Antes de que pudiera responder, llegó el autobús. Sus frenos chirriando al detenerse en la acera. Evelyn insistió en que subiera primero, y el conductor sonrió al ver mi atuendo de graduación. Felicidades, me dijo, rechazando mi billete. Hoy invito yo. Considéralo un regalo de graduación. Dentro del autobús, varios pasajeros me ofrecieron felicitaciones similares. Una mujer con uniforme de hospital insistió en que tomara su asiento en la parte delantera. La amabilidad de estos extraños me hizo llorar. Su reconocimiento era más significativo de lo que podían imaginar. Mientras el autobús avanzaba hacia el campus, mi teléfono vibró con un mensaje de Savannah. Dios mío. El Tesla es increíble. Mamá y papá me dejan llevar a todos a tu cosa. Qué ganas de que todo el mundo lo vea. Adjuntaba una foto suya posando junto al reluciente Tesla blanco. Con mis padres sonriendo orgullosos detrás de ella. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo, no dispuesta a dejar que arruinara este momento. El viaje en autobús me trajo recuerdos de otras veces que me habían ignorado, mi 16º cumpleaños. Cuando mis padres se olvidaron de recogerme del entrenamiento de debate porque estaban comprando el nuevo teléfono de Savannah, la graduación de la preparatoria. Cuando llegaron tarde y se fueron temprano para el recital de danza de Savannah. Innumerables logros recibidos con un reconocimiento distraído. Mientras que los más pequeños logros de Savannah se celebraban por todo lo alto. Sin embargo, en medio de estos dolorosos recuerdos, me encontré pensando en las palabras de Evelyn. Su incapacidad para ver mi valor no lo disminuía. Quizás era hora de que realmente lo creyera. El autobús se acercaba al campus, ahora abarrotado de graduados y sus familias. A través de la ventana, podía ver a padres orgullosos tomando fotos, abuelos llevando flores, y hermanos sosteniendo carteles de felicitación. Se me formó un nudo en la garganta, pero me lo tragué. Hoy seguía siendo mi logro, incluso si mi familia no podía reconocerlo adecuadamente. Mientras me preparaba para bajar, Evelyn me tocó el brazo. Recuerda, querida. La familia no siempre es quien te cría. A veces es quien te ve. Encuentra a esas personas y manténlas cerca. Le di las gracias, extrañamente conmovida por este breve encuentro con una extraña que, de alguna manera, entendió exactamente lo que necesitaba oír. Al bajar del autobús, vi a Rachel esperando junto a la entrada del campus, buscando entre la multitud. «Paige», gritó. Corriendo hacia mí. Estaba preocupada de que no llegaras. ¿De verdad tomaste el autobús con la toga? Tradición familiar, dije irónicamente, enderezando mi birrete ligeramente húmedo. La expresión de Rachel se ensombreció. ¿De verdad te hicieron venir en autobús mientras se pavonean en un Tesla nuevo? Eso es más que inaceptable. Está bien, dije automáticamente. Y luego me corregí. En realidad, no está bien, pero no voy a dejar que arruine el día de hoy. Esa es mi chica, Rachel me tomó del brazo. Y para que lo sepas. Mis padres quieren llevarnos a las 2 a cenar después de la ceremonia. Insisten. Sentí una oleada de gratitud por Rachel y su familia, que siempre me habían hecho sentir bienvenida. Me encantaría. Mientras caminábamos hacia el área de reunión de graduados, me sentí a la vez agotada y decidida. El viaje en autobús me había dado tiempo para reflexionar sobre años de desigualdad y logros ignorados. Pero también me había mostrado la amabilidad de los extraños y me había recordado que no estaba sola, incluso si mi propia familia no podía verme con claridad. ¿Lista para graduarte?, preguntó Rachel mientras nos acercábamos al mar de togas y birretes negros. Más que lista, respondí, cuadrando los hombros. Ya es hora.
El área de reunión de graduados bullía de emoción mientras cientos de futuros exalumnos se ajustaban los birretes, enderezaban sus cordones de honor y se tomaban selfies con amigos. Me puse en la fila con los demás estudiantes de marketing, tratando de concentrarme en la trascendental ocasión en lugar de en mi situación familiar. ¿Dónde está tu gente?, preguntó Justin, un compañero con el que había trabajado en varios proyectos de grupo. Mi familia no para de mandarme mensajes intentando encontrar la entrada correcta. Vienen por separado, dije vagamente, ajustándome el birrete. Los míos también, añadió Maya, otra estudiante de marketing. Mis padres están divorciados e insisten en sentarse en lados opuestos del auditorio. Todos se rieron, compartiendo historias de padres demasiado entusiastas y peculiaridades familiares. Sonreí con ellos, pero me mantuve en silencio, no queriendo explicar que mi familia llegaba tarde porque estaban presumiendo del nuevo Tesla de mi hermana, un regalo que le habían dado en lugar de ayudarme a llegar a mi propia graduación. A través de las ventanas de la sala de reuniones, podía ver a las familias dirigiéndose hacia el auditorio principal. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: ¿dónde aparcamos el Tesla? ¿Hay aparcamiento especial para la graduación? No me molesté en responder. Que lo resolvieran ellos solos por una vez. Mientras nos alineábamos alfabéticamente para la procesión, vi a mi familia llegar finalmente, 20 minutos tarde, montando una escena al entrar. Savannah iba delante con un ajustado vestido blanco que hacía juego con su coche nuevo. Y mis padres la seguían como si fueran sus asistentes, en lugar de al revés. Varias cabezas se giraron para observar su entrada, exactamente el tipo de atención que a Savannah le encantaba. La ceremonia comenzó con pompa y circunstancia, sonando mientras marchábamos hacia el auditorio. A pesar de todo, sentí una oleada de emoción al entrar. La culminación de años de trabajo duro encarnada en este momento. El presidente de la universidad dio la bienvenida a todos, y luego presentó a la oradora principal, la doctora Cassandra Chin, una reconocida ejecutiva de marketing y exalumna de la universidad. La doctora Chin se acercó al podio con confianza, observando a los graduados con una cálida sonrisa. Hoy quiero hablar de algo que no enseñan en las clases de negocios, su valor intrínseco, comenzó. Me erguí en mi asiento, de repente alerta. La sociedad a menudo mide el valor a través de la validación externa, el coche que conduces, la casa en la que vives, la atención que recibes. Pero el verdadero valor viene de dentro. Se construye a través de la perseverancia, la integridad y la autoconfianza, especialmente cuando nadie más está mirando. Sus palabras parecieron atravesarme directamente. Como si estuviera hablando de mi situación exacta. Algunos de ustedes han tenido todas las ventajas: apoyo financiero, conexiones familiares, un ánimo infinito. Otros han luchado por cada centímetro de progreso, a menudo sin ser vistos ni celebrados. A esos estudiantes en particular, les digo esto. El hecho de que otros no hayan reconocido su luz no hace que brille menos. De hecho, la lucha por ser visto a menudo crea a los líderes más resilientes y compasivos. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la doctora Chin continuaba, su mensaje resonando con todo lo que había estado sintiendo. Su valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo. Recuerden eso mientras avanzan hacia un mundo que continuará ignorando la excelencia silenciosa en favor de la mediocridad ostentosa. El resto de su discurso se desdibujó mientras procesaba sus palabras. ¿Había estado permitiendo que la percepción de mis padres definiera mi valor todos estos años? La revelación se sintió a la vez dolorosa y liberadora. Cuando llegó el momento de que los graduados cruzaran el escenario, respiré hondo y me preparé. Fila por fila. Nos pusimos de pie y nos dirigimos hacia el escenario. Cuando llamaron a mi fila, busqué con la mirada en la audiencia, localizando a mi familia en la sección central. Mi madre estaba con el teléfono. Mi padre miraba su reloj y Savannah se hacía selfies. Ninguno de ellos estaba mirando al escenario. Paige Michei, licenciada en Ciencias de Marketing, summa cum laude, anunció el decano mientras subía al escenario. Esperaba cruzar en silencio, como muchos otros antes que yo. En lugar de eso, oí una ovación atronadora desde el fondo del auditorio. Sorprendida, levanté la vista y vi a mi abuela, Eleanor, de pie a pesar de su artritis,
aplaudiendo frenéticamente. A su lado estaban los padres de Rachel y varios de mis compañeros de trabajo de la biblioteca, incluido Daniel. Sostenían una pancarta: «Felicidades, Paige. ¡Te vemos!». La emoción me abrumó mientras aceptaba mi diploma, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Estas personas, algunas unidas por sangre, otras por las circunstancias, se habían tomado la molestia de estar aquí, completamente presentes para mí. ¿Me veían? Me celebraban. Y en ese momento, fue suficiente. Al volver a mi asiento, miré a mi familia. Mis padres parecían confundidos y avergonzados por la inesperada sección de vítores. Savannah parecía molesta porque la atención se había desviado de ella. Por una vez. No me importaron sus reacciones. Después de la ceremonia, los graduados inundaron el patio para encontrarse con sus familias. Encontré primero a mi abuela, y la abracé con fuerza. «¿Viniste?», susurré. Todavía sin creerlo. «Tu médico dijo que el viaje sería demasiado con tu artritis». «Ni los caballos salvajes podrían haberme detenido», respondió la abuela Eleanor, ahuecando mi cara entre sus manos. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña brillante». Daniel y mis otros compañeros de trabajo me felicitaron antes de retirarse discretamente para darme tiempo con la familia. Los padres de Rachel insistieron en hacerme fotos con mi diploma, tratando el momento con la reverencia que merecía. Fue en esta cálida burbuja de celebración genuina que mis padres y Savannah finalmente me encontraron. «Ahí estás», exclamó mi madre, como si yo hubiera sido la difícil de localizar. «Te hemos estado buscando por todas partes». ¿Quiénes eran todas esas personas que te vitoreaban? Fue un poco excesivo, ¿no crees? Eran personas que querían celebrar conmigo, dije simplemente. Bueno, tenemos que hacernos las fotos familiares junto al coche nuevo de Savannah antes de que suba la tarifa del aparcamiento, dijo mi padre, mirando su reloj de nuevo. El Tesla está aparcado en la sección VIP. Tuvimos que pagar extra, pero valió la pena por la impresión que causa. En serio, Paige, espera a que lo veas, dijo Savannah efusivamente. Completamente ajena a la importancia del día. El interior es increíble. Todo el mundo se ha estado parando a mirarlo. Un tipo incluso me preguntó si era una modelo profesional haciendo una promoción de Tesla. Algo dentro de mí finalmente se rompió, de forma silenciosa y definitiva. Por los años de trabajar hasta el agotamiento. Por los años de mantener notas casi perfectas mientras trabajaba a tiempo parcial. Por los años de ver a mi hermana recibir todo en bandeja mientras yo luchaba. Y ahora, en lo que debería haber sido mi día, ni siquiera podían fingir que les importaba mi logro. «No», dije. Y la palabra salió clara y firme. «¿No qué?», preguntó mi madre, ya girándose hacia el aparcamiento. «No, no me haré fotos familiares junto al Tesla de Savannah el día de mi graduación». Mi padre frunció el ceño. «No seas difícil, Paige. Son solo unas pocas fotos». «Nunca ha sido solo por las fotos», dije, mi voz ganando fuerza. «Se trata de toda una vida siendo tratada como inferior. Se trata de que le compren un coche de lujo a mi hermana adolescente mientras a mí me hacen tomar el autobús para ir a mi propia graduación. Se trata de llegar tarde a mi ceremonia porque estaban demasiado ocupados adulando a Savannah y su nuevo juguete». «Eso no es justo», protestó mi madre, mirando nerviosamente a su alrededor mientras las familias cercanas nos miraban. «Siempre te hemos apoyado». «¿Lo han hecho?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. «¿Cuándo fue la última vez que asistieron a un evento que me importara sin mirar el reloj o irse temprano por algo de Savannah? ¿Cuándo han celebrado mis logros con siquiera la mitad del entusiasmo que muestran por los suyos, que son mediocres?» «Saqué buenas notas este año», intervino Savannah, indignada. «Sacaste notas mediocres en una universidad a la que entraste gracias a las donaciones de papá, mientras vivías en un apartamento de lujo que ellos pagan. Con una asignación mensual que supera lo que yo gano trabajando 20 horas a la semana», repliqué. «Y por eso, te dieron un Tesla». Yo me gradué summa cum laude mientras trabajaba durante toda la universidad, y lo que recibí fue un billete de autobús. La cara de mi padre se enrojeció. «Eso es completamente diferente».
Savannah necesita más apoyo. Tú siempre has sido independiente. Tuve que ser independiente, dije en voz baja. Nunca me dieron otra opción. ¿De eso se trata todo esto? Preguntó mi madre, levantando la voz. ¿De un coche? Si querías un coche, deberías haberlo dicho. Esto no se trata del coche, intervino mi abuela, dando un paso adelante. Se trata de ver a su hija. De verla de verdad por primera vez en 22 años. Mis padres se giraron hacia ella sorprendidos, como si acabaran de notar su presencia. Mamá, este no es el lugar, empezó mi madre. Si no es ahora. ¿Cuándo? Interrumpió la abuela Eleanor. He visto este patrón durante décadas. A Susan la trataban igual que ustedes tratan a Paige, invisible. A menos que estuviera prestando algún servicio a la familia. Y ahora tú estás continuando el ciclo con tus propias hijas. Mi madre palideció ante la mención de su hermana, mi tía Susan, que tenía un contacto limitado con la familia. Paige ha trabajado más duro que nadie que conozco, continuó mi abuela. Se merecía que sus padres la llevaran a su graduación, como mínimo. Se merecía celebración, reconocimiento y respeto, no ser un añadido secundario al coche nuevo de Savannah. Se había formado una pequeña multitud, observando el drama. Sentí una mano deslizarse en la mía y me giré para ver a Rachel de pie a mi lado, en silencioso apoyo. Tengo que irme, dije, de repente agotada por la confrontación. La familia de mis amigos me ha invitado a una cena de graduación. Gente que de verdad quiere celebrar conmigo. Paige, no puedes simplemente darle la espalda a tu familia, protestó mi padre. Mírame, repliqué, y luego me di la vuelta para irme con Rachel, con la abuela Eleanor siguiéndonos. Mientras nos alejábamos, oí a Savannah preguntar con voz confusa. ¿Entonces? ¿No nos vamos a hacer fotos con el Tesla? Y por primera vez en años, me encontré riendo de verdad ante lo absurdo de todo aquello. Al defenderme, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Reconociera o no mi familia mi valor, finalmente, yo sí lo hacía. Después de la ceremonia de graduación, los padres de Rachel nos llevaron a una cena encantadora en un restaurante frente al mar. Pidieron champán, hicieron brindis sinceros por mi logro y me trataron como si fuera de la familia. La abuela Eleanor se unió a nosotros, con los ojos brillantes de orgullo cada vez que me miraba. Durante esas pocas horas, me permití disfrutar de la celebración que merecía. Por Paige, dijo el padre de Rachel, levantando su copa. Cuya determinación y brillantez la llevarán a donde quiera ir. Y que finalmente encontró su voz hoy, añadió la abuela Eleanor con un guiño. Cuando terminamos de cenar, mi teléfono mostraba 12 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto de mis padres y Savannah. Lo silencié y lo volví a guardar en mi bolso. Cualquier crisis que estuvieran experimentando podía esperar hasta mañana. Hoy era mi día. Rachel me ofreció quedarme en el hotel de sus padres. Pero me negué. Necesitaba enfrentarme a mi apartamento, y a lo que me esperara allí, en mis propios términos. La abuela Eleanor me apretó la mano antes de subirse al coche de los padres de Rachel. Recuerda, defenderte no es un evento de una sola vez, dijo en voz baja. Es una práctica. Sé amable contigo misma si flaqueas. Asentí, agradecida por su sabiduría. Y tomé el autobús de vuelta a mi apartamento. Al doblar la esquina de mi calle, vi el Mercedes de mis padres aparcado frente a mi edificio. Estaban sentados dentro, esperando. Respirando hondo. Me bajé del autobús y me acerqué a su coche. Mi madre me vio primero, y le dio un codazo a mi padre, que se había quedado dormido en el asiento del copiloto. Salieron a toda prisa. Ambos con un aspecto inusualmente desaliñado. Paige, mi madre corrió hacia mí. Hemos estado llamando durante horas. ¿Dónde has estado? En mi cena de graduación, respondí con calma. Con gente que quería celebrar conmigo. Tenemos que hablar, dijo mi padre, recuperando su tono autoritario. La escena que has montado hoy ha sido completamente inapropiada. Entremos, sugerí. No queriendo tener esta conversación en la calle. Mis compañeras de piso están fuera el fin de semana. Una vez en mi apartamento.
Mis padres observaron el modesto entorno con un mal disimulado disgusto. Mi padre caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar mientras mi madre se sentaba incómodamente en nuestro sofá de segunda mano. Paige, comenzó mi padre. Entiendo que estuvieras molesta por los arreglos de transporte de hoy, pero avergonzar públicamente a tu familia fue inaceptable. ¿Eso es lo que crees que pasó? Pregunté. ¿Qué estaba haciendo una pataleta por un viaje en coche? ¿Qué otra cosa podría ser? Mi madre levantó las manos. Te lo hemos dado todo. Pagamos tu educación. Tenía una beca, interrumpí. Y trabajaba 20 horas a la semana para cubrir mis gastos. Te habríamos ayudado si lo hubieras pedido, replicó mi padre. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Savannah necesita más apoyo. No, dije con firmeza. Savannah recibe más apoyo. Hay una diferencia. Eso es ridículo, se burló mi madre. Siempre las hemos tratado a las dos de forma justa. ¿De verdad? Fui a mi dormitorio y volví con una caja de zapatos. Déjenme mostrarles algo. Abrí la caja y comencé a colocar objetos sobre la mesa de centro. Una tarjeta de cumpleaños de cuando cumplí 16 con una tarjeta de regalo de $50, a su lado, una foto del 16º cumpleaños de Savannah mostrándola con su Honda nuevo. El anuncio de mi graduación de la preparatoria junto a un extracto bancario que mostraba los $200 que mis padres depositaron como regalo. Un recorte de periódico del equipo de voleibol de Savannah con mis padres destacando en las gradas. Mi carta de aceptación de la universidad sin ninguna nota de felicitación. Y finalmente, un billete de autobús de esa misma mañana. Esto es un registro de la desigualdad, dije en voz baja. No en un momento dramático, sino en 1000 pequeños momentos a lo largo de muchos años. Mis padres se quedaron mirando los objetos, momentáneamente sin palabras. ¿Has guardado todo esto? Preguntó finalmente mi madre, con voz débil. No para echárselo en cara algún día, expliqué. Sino para recordarme a mí misma que no estaba imaginando cosas, que la diferencia en cómo nos trataban era real. Antes de que pudieran responder, llamaron a la puerta. Abrí y me encontré a la abuela Eleanor, que debió de haber tomado un taxi desde su hotel. Pensé que podrías necesitar refuerzos, dijo, entrando. Sus ojos se entrecerraron al ver a mis padres. Veo que la conversación ha comenzado. Mamá, esto no es asunto tuyo, empezó mi madre. Cuando mi nieta toma un autobús para ir a su graduación universitaria mientras ustedes se pavonean con Savannah. En un Tesla nuevo. Se convierte en mi asunto, respondió bruscamente la abuela Eleanor. Heather, estás repitiendo exactamente lo que tu padre os hizo a ti y a Susan. Mi madre se estremeció ante la comparación. Eso es completamente diferente. ¿Lo es? Preguntó la abuela Eleanor. Tu padre te favorecía porque eras extrovertida y encantadora como él. Tú favoreces a Savannah por la misma razón. Susan era estudiosa y tranquila como Paige. A ti te molestaba como tu padre trataba a Susan. Y sin embargo, aquí estás, haciéndole lo mismo a tu propia hija. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Mi padre, que había estado a la defensiva todo el tiempo, finalmente habló. Paige siempre pareció estar bien, dijo, pero su voz carecía de convicción. Nunca se quejó. No debería tener que quejarse para ser tratada con igualdad, señaló la abuela Eleanor. Yo pensaba, comenzó mi madre, luego se detuvo, mirando los objetos sobre la mesa. Pensé que como tenías éxito por tu cuenta, no necesitabas tanto de nosotros. Pensé que te estábamos dando espacio para ser independiente. Necesitaba padres, dije simplemente. No espacio. Mi padre se pasó la mano por el pelo, pareciendo genuinamente preocupado por primera vez. El Tesla fue excesivo, ¿verdad? Incluso para Savannah. No se trata solo del Tesla, dije. Aunque... Obligarme a tomar el autobús a la graduación mientras le compraban un coche de lujo ciertamente puso todo en perspectiva. ¿Qué quieres de nosotros ahora? Preguntó mi madre. Y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. ¿Cómo arreglamos esto? No sé si se pueden arreglar 22 años de desigualdad de la noche a la mañana, admití.
Pero reconocerlo es un comienzo. Y entender que, de ahora en adelante, nuestra relación tendrá límites. ¿Límites? Mi padre pareció alarmado. ¿Qué significa eso? Significa que no aceptaré ser tratada como inferior a Savannah nunca más. Significa que señalaré el favoritismo cuando lo vea. Y significa que a veces podría necesitar distancia para protegerme. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Este era un territorio nuevo para todos nosotros. He aceptado una entrevista de trabajo en Portland la semana que viene, continué. Si la consigo, me mudaré. No para castigarlos, sino porque necesito un nuevo comienzo. ¿Portland? Repitió mi madre. Pero eso está a 3 horas de distancia. 3 horas no son nada si de verdad quieren visitar, señalé. Y existen estos inventos increíbles llamados teléfonos que funcionan a través de las fronteras estatales. Mi padre casi sonrió ante eso. Realmente lo has pensado bien. He tenido años para pensar en ello, respondí. Simplemente nunca tuve el valor de decirlo en voz alta. Hablamos durante otra hora. Repasando décadas de dolor y malentendidos. No hubo resoluciones perfectas, ni abrazos grupales entre lágrimas como en las películas. Mis padres no se transformaron de repente en la madre y el padre perfectamente comprensivos que siempre había deseado. Pero había algo nuevo en la forma en que escuchaban de verdad. Quizás por primera vez. Mientras se preparaban para irse, mi madre vaciló en la puerta. Nunca quise hacerte sentir menos querida, dijo en voz baja. Creo que vi demasiado de mí misma en Savannah y demasiado de Susan en ti. Y proyecté todos mis complicados sentimientos en eso. Sé que no lo hicieron con malicia, reconocí. Pero el impacto importa más que la intención. Después de que se fueran, la abuela Eleanor se quedó un rato más, ayudándome a procesar la conversación. ¿Crees que algo cambiará? Le pregunté. La gente puede cambiar, dijo pensativa. Pero requiere tiempo y un esfuerzo constante. No esperes milagros, pero tampoco cierres la puerta al progreso. Como si fuera una señal. Mi teléfono vibró con un mensaje. Para mi sorpresa, era de Savannah. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. 20 minutos después, Savannah llegó a mi apartamento. Con un aire inusualmente apagado sin nuestros padres como público. Lo oí todo, admitió, sentándose frente a mí en la pequeña mesa de mi cocina. Estaba esperando en el coche. Pero luego seguí a mamá y papá. Me quedé en el pasillo escuchando. Y la animé cuando se quedó en silencio. Y nunca me di cuenta, dijo, jugueteando con sus uñas perfectamente cuidadas. Sabía que me daban más cosas, pero pensaba, no sé qué pensaba. Que no te importaban las cosas materiales. Que estabas por encima de todo eso de alguna manera. No estoy por encima de querer ser valorada, dije en voz baja. Savannah asintió, con aspecto genuinamente preocupado. He sido bastante horrible, ¿verdad? Eras una niña respondiendo a la dinámica que nuestros padres crearon, dije, sorprendiéndome a mí misma por la generosidad de la afirmación. Las dos lo éramos. Aún así, se mordió el labio. Lo siento, Paige. ¿Vaciló? Le dije a papá que no quiero el Tesla. Ahora me siento mal con eso. Levanté una ceja, genuinamente sorprendida. ¿En serio? No te sorprendas tanto, dijo con un atisbo de su actitud habitual. Ocasionalmente puedo hacer lo correcto. Hablamos durante otra hora, torpemente al principio, luego con una honestidad creciente. No fue una reconciliación perfecta. Demasiada agua había pasado bajo ese puente. Pero se sintió como el comienzo de un tipo diferente de relación, una basada en quienes éramos realmente. No en los roles que nos habían asignado en nuestro drama familiar. Cuando Savannah se iba, se volvió con una vulnerabilidad inesperada en sus ojos. Oye, si consigues ese trabajo en Portland. Tal vez podría visitarte alguna vez. Ver cómo es tu vida allí. Me gustaría, dije, y lo decía en serio. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada sola en mi silencioso apartamento. Sonó mi teléfono.
Era Daniel, de la biblioteca. Siento llamar tan tarde, dijo. Pero acabo de hablar con mi amigo de Horizon Marketing en Portland. Quieren entrevistarte la semana que viene. Y Paige. Están muy entusiasmados con tu solicitud. Sonreí, sintiendo un mundo de posibilidades abriéndose ante mí. Yo también, Daniel. Yo también. Un mes después de la graduación. Estaba de pie en mi apartamento casi vacío, rodeada de cajas. La oferta de trabajo de Portland había llegado, un puesto de marketing junior en Horizon con potencial de crecimiento. El salario no era extraordinario, pero era suficiente para un modesto estudio y un nuevo comienzo. Más importante aún, era algo que había ganado enteramente por mi propio mérito. Rachel estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, ayudándome a clasificar las últimas de mis pertenencias. Todavía no puedo creer que de verdad te vayas, dijo, envolviendo cuidadosamente una foto enmarcada de nosotras del primer año. Apenas puedo creerlo yo misma, admití. Pero se siente correcto. El mes desde la graduación había traído cambios inesperados en mi dinámica familiar. No había habido una transformación dramática. Mis padres no se habían vuelto de repente perfectamente sintonizados con mis necesidades, pero había pequeños cambios que sugerían que al menos lo estaban intentando. El fin de semana anterior, mi padre me había invitado a almorzar, solo nosotros dos, algo que nunca antes había sucedido. Nos sentamos uno frente al otro en un café local. Inicialmente incómodos sin Savannah o mi madre para llenar el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste, ofreció finalmente, removiendo su café innecesariamente. Sobre sentirte siempre ignorada. Esperé, dándole espacio para continuar. Creo, dijo lentamente, que asumí que como eras tan capaz, no necesitabas tanto de mí. Me centré en Savannah porque parecía necesitar más guía, más atención. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Pero eso no fue justo para ti. No, asentí. No lo fue. ¿No puedo cambiar el pasado?, continuó. Pero quiero que sepas que veo lo duro que has trabajado, lo mucho que has logrado por tu cuenta. Y lamento no haber estado allí para más de ello. No era todo. Pero era algo. Un reconocimiento que había estado esperando años para oír. Me gustaría ayudar con tus gastos de mudanza, añadió. No porque lo necesites, sino porque quiero apoyar este nuevo capítulo. Inicialmente, quise negarme para demostrar que podía hacerlo todo por mi cuenta. Pero me di cuenta de que aceptar ayuda no disminuía mi independencia. A veces, el apoyo es solo apoyo. Gracias, dije. Lo agradecería. Los intentos de conexión de mi madre fueron más torpes, pero igualmente sinceros. Me había invitado a un café el día después de mi almuerzo con papá, claramente habiendo coordinado sus esfuerzos. Portland tiene algunos barrios preciosos, dijo. Habiendo investigado la ciudad a fondo. Se supone que el Pearl District es muy moderno para los jóvenes profesionales. También es muy caro, señalé. Estaré en un barrio más pequeño al otro lado del río. Ella asintió, asimilando esta información. Sabes, nunca he vivido a más de 15 kilómetros de donde crecí, dijo inesperadamente. A veces me pregunto cómo habría sido empezar de cero en un lugar nuevo. Vi algo en sus ojos entonces, un atisbo de envidia, tal vez, o de arrepentimiento. Se me ocurrió que el favoritismo de mi madre por Savannah podría haber sido algo más que simplemente preferir su personalidad. Quizás veía en Savannah a la chica segura y popular que ella había sido. Y en mí, el camino no tomado, la senda seria y ambiciosa que ella podría haber elegido. No es demasiado tarde, sugerí. Para probar cosas nuevas. Ella sonrió con tristeza. Algunos caminos se cierran detrás de ti. Pero estoy orgullosa de que estés tomando el tuyo. La palabra orgullosa quedó suspendida entre nosotras, desconocida pero bienvenida. Incluso Savannah había mostrado un crecimiento sorprendente. Fiel a su palabra, había rechazado el Tesla, pidiéndole a nuestros padres que lo devolvieran. En su lugar, se quedó con su Honda y sugirió que donaran la diferencia a un fondo de becas. Quedaba por ver si este cambio duraría, pero se sintió como un paso significativo.
Un golpe en la puerta me sacó de mis reflexiones. Rachel abrió para revelar a mis padres y a Savannah que habían venido a ayudar con los preparativos finales de la mudanza. Trajimos el almuerzo, anunció mi madre, sosteniendo bolsas de mi tienda de sándwiches favorita. Y cinta de embalar. Tu padre leyó en internet que siempre se necesita más cinta de la que se cree. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad, empaquetar los últimos artículos, cargar el SUV de mi padre y limpiar el apartamento. La dinámica entre nosotros todavía estaba encontrando su equilibrio, las conversaciones a veces se estancaban en silencios incómodos. Pero el esfuerzo por todas las partes era tangible mientras nos preparábamos para viajar en caravana a Portland. Mis padres conduciendo un SUV cargado mientras yo lo seguía en mi coche de segunda mano, ahora fiable, un regalo de graduación de la abuela Eleanor. Savannah me llevó a un lado. Encontré esto, dijo, entregándome una pequeña caja. Estaba en el trastero de casa. Dentro había una cinta azul descolorida, mi premio de primer lugar de la feria de ciencias de hace tantos años. Aquella que mis padres se habían perdido. No sé por qué la guardé, admitió Savannah. Quizás incluso entonces, sabía que importaba. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y vi algo nuevo. No a la hija predilecta que lo tenía todo servido, sino a una joven que comenzaba a reconocer su papel en la complicada dinámica de nuestra familia. Gracias, dije simplemente. Guardando la cinta en mi bolso. El viaje a Portland marcó tanto un final como un principio. A medida que Seattle se desvanecía en mi espejo retrovisor, sentí que un peso se levantaba. No la resolución completa de 22 años de historia familiar, sino la liberación de haber finalmente dicho mi verdad. Mi nuevo apartamento era diminuto pero mío. Una pizarra en blanco en una ciudad donde nadie me conocía como la hermana de Savannah o la responsable. Mientras mis padres ayudaban a subir cajas por 3 tramos de escaleras, los observé. Asimilando el modesto espacio con nuevos ojos, no juzgando, sino viendo mi elección como válida en sus propios términos. Después de que todo estuviera descargado, nos quedamos de pie, incómodos. En la pequeña sala de estar, con el momento de la partida suspendido entre nosotros. Bueno, dijo mi padre, haciendo sonar las llaves de su coche. Supongo que deberíamos ponernos en marcha si queremos volver antes de que anochezca. Gracias, dije, por ayudar con la mudanza. Por supuesto, respondió mi madre. Eso es lo que hace la familia. La frase me pareció a la vez irónica y esperanzadora. Una declaración de lo que debería haber sido desde el principio y quizás de lo que podría ser en el futuro. Mientras se preparaban para irse. Mi madre vaciló, y luego me dio un abrazo más fuerte y largo que cualquiera que pudiera recordar. Estoy muy orgullosa de ti, Paige, susurró. Debería haberlo dicho más a menudo. Después de que se fueran, me quedé sola en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas por desempacar y un futuro por escribir. El viaje de la invisibilidad al empoderamiento no estaba completo, tales transformaciones nunca lo están, pero había dado el primer paso crucial de reconocer mi propio valor. Independientemente de si otros podían verlo. Mi teléfono sonó con un mensaje de la abuela Eleanor, ¿cómo se siente estar exactamente donde se supone que debes estar? Sonreí. Mirando por la ventana a mi nueva ciudad extendiéndose ante mí. Como el comienzo de algo importante, le respondí. El viaje en autobús a la graduación había sido doloroso, pero quizás necesario. La indignidad final que me empujó a reclamar mi voz y mi valor. Al final, el mayor regalo de graduación no fue un coche, ni siquiera el reconocimiento de mis padres. Fue el descubrimiento de que podía brillar con mi propia luz, crear mis propias celebraciones, y construir una vida que honrara mi valor, lo reconocieran otros o no. Al desempacar mi primera caja, me encontré con el diario que Daniel y mis compañeros de la biblioteca me habían regalado, y lo abrí para encontrar una cita que habían inscrito en la primera página. Tu valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo. Pasé los dedos sobre las palabras, pensando en el discurso de graduación de la doctora Chin, en Evelyn en el autobús. En el apoyo inquebrantable de la abuela Eleanor, y en todas las personas que me habían visto con claridad cuando mi propia familia no podía. ¿Alguna vez has tenido que defenderte cuando sentías que nadie más lo haría? ¿O te has encontrado, tomando el autobús mientras otra persona recibía el Tesla?
Me encantaría leer sus historias en los comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si resonó con ustedes, suscríbanse para más historias de la vida real. Y compártanlo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor. Recuerden, a veces los viajes más importantes comienzan con un simple viaje en autobús o un único momento de aferrarse a su verdad. Gracias por escuchar, y hasta la próxima, sigan brillando con su propia luz. Incluso cuando otros no la vean.